¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a una de nuestras cápsulas jurídicas. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Zurizaday Alberto Duarte Navarrete, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como especialista en Derecho Empresarial por la UNAM. Actualmente se encuentra cursando la especialidad en Medios Alternativos de Solución de Controversia en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogado ANADE, y ha tomado diversos cursos dentro de los cuales figuran conocimiento del compliance, educación financiera, empresa y derechos humanos. Asimismo, ha ejercido como abogado en diferentes firmas como Deloitte, autoridades como el INDAUTOR, encontrándose actualmente laborando dentro del sector farmacéutico, Maipo SADCB, donde ocupa el cargo de abogado junior. Alberto, es un gusto que nos acompañes en esta ocasión y que hayas aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal, Aline? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Pues antes que nada, agradecer la presentación y agradecer la invitación, ¿no? Ser la primera persona en participar en tu canal. Estoy realmente seguro que en un futuro se vienen mejores colaboraciones. Entonces, esperemos que esta cápsula sea de su interés para poder participar en otras. A ver si me hace el favor de invitar a la licenciada Rangel. Sí, y bueno, claro que sí. Antes de comenzar, pues quiero reconocer la labor que estás haciendo. Es muy importante informar a las personas de los aspectos jurídicos que actualmente atañen a la sociedad, tanto nacional como internacional. Y bueno, pues sin más que decir, iniciamos. Muy bien. Realmente, si hay alguna ronda de preguntas, quisiera saber si tienen alguna duda, al final, por favor, háganosla saber. Si no, también le voy a proporcionar a la licenciada mi correo en el caso de que tengan alguna duda o se interesen en el tema. Y bueno, ¿qué es un abogado corporativo? ¿Qué es el derecho corporativo? Es una pregunta que siempre me la hacen, ¿no? Regularmente, siempre que vas con algún amigo, algún colega, inclusive con la familia, te preguntan y te dicen a qué te dedicas, ¿no? Y le dices, no, pues soy abogado. Ah, perfecto. ¿Te dedicas al derecho penal? ¿Te dedicas al derecho familiar? ¿Al laboral? Y la respuesta es no, soy un abogado corporativo. Entonces, ¿qué es un abogado corporativo? Tenemos que entenderlo primero sobre qué es el derecho corporativo. El derecho corporativo es una rama del derecho literalmente nueva en México, aunque ya tiene algunos años en los sistemas jurídicos anglosajones. Realmente surgen estos sistemas, ¿no? Donde la tecnología, la manera de pensar, la industria, la economía es más avanzada, si queremos llamarla así, respecto a los demás países, ¿no? Y bueno, pues existen dos teorías según la doctrina de lo que es el derecho corporativo y cómo surge. La primera doctrina habla del corporativismo, entendiendo esto la función de que el derecho corporativo es un engrane en su interior, un conjunto de engranes jurídicos que fortalecen a una persona jurídica. Entendiendo a una persona jurídica, para aquellas personas que no se dedican al derecho y que no entienden qué es una persona jurídica, le daremos el nombre de empresa o empresario, ¿no? Esta doctrina, bueno, esta teoría más bien, surge después del corporativismo de Benito Mussolini, ¿no? Y unen los factores reales de la economía o los factores reales de la producción, ¿no? Ahora sí que los tres factores principales, que es el trabajador a través de su representación con el sindicato, los empresarios, cuando son grupos de sociedades y se crean y buscan algunos intereses, y el gobierno se unen para crear y establecer las reglas de lo que va a ser la economía que se establecerá en cada uno de los países. Eso respecto a la teoría corporativista. La segunda teoría, que desde mi punto de vista es la que más se acerca a lo que es el derecho corporativo, es la teoría de la regularización de las personas jurídicas o de las corporaciones en el sistema jurídico anglosajón. ¿Qué significa? Pues después de la revolución industrial, cuando se utilizan las máquinas, se tiene este pensamiento de capitalista que surge en Inglaterra, se piensa en darle una seguridad o una certeza jurídica a las personas que hagan negociaciones o transacciones.
Entonces, tenemos el antecedente de que Inglaterra es el primero en regular un aspecto, en su legislación lo que es una corporación, ¿no? Ok. Y por ejemplo, Alberto, dinos, ¿qué principios rigen como tal el derecho corporativo en sí? Te voy a explicar los principios que lo rigen. Como comentaba anteriormente, al ser una disciplina jurídica que surge del common law, puede que nos parezca a nosotros como estudiosos del sistema romanista un poco extraño, pero son 5 principios, ¿no? Te los voy a decir, bueno, tal vez el orden es diferente, pero tenemos el principio de transacción de acciones, que me gustaría comentarle. El principio de transacción de acciones establece que o da la pauta al empresario, a la persona que quiera hacer negocios, de poder tener acceso a la constitución de una sociedad, a transmitir las acciones o las partes sociales. Para las personas que no son estudiosos del derecho, entendamos esto como la participación que tiene el empresario en una empresa, la facilidad que permiten las leyes corporativas a esta persona de transmitirlas a través de algún tipo de acto jurídico, llámese cesión de derechos, llámese compraventa de acciones, entre otros, ¿no? Okay. Otro principio importante es el tema de la delegación o bueno, este principio habla más sobre... De la gestión delegada, ¿no? Correcto, así es, gracias. La gestión delegada, ¿qué hace? Permite a la persona jurídica, al momento de constituirse, seleccionar o deslindar a los socios, a los accionistas de las decisiones de la empresa. Es decir, que al momento de que se crea un organismo que lleva la administración de la empresa a través de alguna persona, llámese administrador único o llámese consejo de administración, se está deslindando la voluntad de los accionistas respecto a la dirección que va a llevar a la empresa al logro de sus objetivos, ¿no? Que realmente es el lucro, es llevar a cabo algún acto de comercio. La personalidad jurídica, como lo comenté, es otro principio. En el caso de México, y bueno, la mayoría de los países, existen 2 tipos de personas, ¿no? Las personas jurídicas, que como referí antes en esta cápsula la entenderemos como empresa, y las personas naturales, que somos como la licenciada Lynn, como un servidor, como ustedes, ¿no? Y bueno, pues las leyes les dan derechos, les otorgan derechos y obligaciones a cada una de estos tipos de personas. ¿Qué es lo que hace importante este principio de personalidad jurídica? Que al momento de que un empresario decide constituir una sociedad, en este caso voy a citar como ejemplo, si yo quiero realizar o constituir una sociedad mercantil con la licenciada Aline y quiero establecer o adherir ciertas partes y ciertos bienes que son hasta antes de la constitución propiedad mía, al momento en que yo transfiero estos derechos y obligaciones, en el supuesto de que llegásemos a tener algún problema con un tercero, ¿no? Llámese que tengamos algún tema con un proveedor, con un acreedor, con algún trabajador, inclusive, o con el mismo SAT, ellos, si quisieran tomar o llevar a cabo alguna acción jurídica en contra de la empresa, se limitarían a exigir sus derechos con base a los bienes o activos que tenga esta persona jurídica. Es decir, que si la persona, y dando un ejemplo a lo mejor de algún tipo de acreedor, ¿no? Yo le debo dinero a algún banco, bueno, mi empresa más bien, perdón, una sociedad le debe dinero al banco y este banco no puedo liquidar mi deuda. El banco tiene el derecho a exigir ante cualquier tribunal alguna acción para que le pague. Si los bienes que tiene la sociedad que constituí yo con la licenciada Lynn no son suficientes para pagar esta deuda, el banco no puede girar o dar la vuelta con ella o conmigo y cobrarse con los bienes que están dentro de mi esfera jurídica, ¿no? Entonces, ese es uno
de los principales Principios, ¿no? principios del derecho corporativo. Y bueno, Okay. otro principio que está muy lindado con lo que acabo de mencionar es justamente la responsabilidad limitada, ¿no? El principio de responsabilidad limitada que atañe justamente esto, que mi responsabilidad respecto a terceros en relación con la empresa se limita a lo que yo establecí en el pacto social, en el acta constitutiva, y a los bienes que yo voluntariamente decidí ceder a dicha persona jurídica, ¿no? ¿Por qué se llama persona jurídica? Porque así como las personas naturales tenemos un acta de nacimiento, al momento de que se constituya una sociedad, digámoslo así, si lo queremos homologar, su acta de nacimiento es su acta constitutiva, ¿no? Okay, entonces, sí. muchas veces es eso. Y bueno, y la propiedad del inversor, que es el último de los principios, que justamente esto caracteriza mucho a los sistemas jurídicos anglosajones porque tienen una visión muy avanzada desde el principio, es porque los propietarios solamente se preocupan, bueno, estoy hablando en el sistema anglosajón, ¿no? Solamente se preocupan por recibir su ganancia, no se preocupan por la toma de decisiones. Si bien es cierto que el administrador o el consejo de administración debe notificarle o consultar con ellos las decisiones, ellos no se encargan de la implementación. Es por eso que en muchas leyes corporativas anglosajonas y en el caso de México, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, quien lleva la responsabilidad de la administración de la empresa o de la persona jurídica es el administrador único, consejo de administración. Ok, y bueno, ¿nos podrías decir un poco más acerca de qué son las leyes corporativas o más bien qué leyes rigen a estas personas jurídicas que nos estás haciendo mención, que para aquellos que no comprenden o no están muy asociados con este término, son todas aquellas empresas, llámese sociedades civiles, sociedades anónimas, todas ellas? ¿Qué leyes son esas? Correcto. Indudablemente cada sistema jurídico, inclusive cada país, tiene su marco jurídico respecto a la personalidad jurídica y los derechos que le otorgan, derechos y obligaciones que le otorgan a las empresas o a las personas jurídicas, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me gusta basar mucho en lo que es el origen, ¿no? Y haciendo bueno, en el caso de México, como referí, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la ley corporativa. Y es una ley general porque aplica de manera, para la redundancia general, a todas las entidades federativas que constituyen los Estados Unidos mexicanos. Algo que no pasa con los sistemas anglosajones, y cito el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, sus leyes corporativas son estatales. Cada estado tiene su ley, digamos, si lo quieren asimilar, digamos que cada estado tiene su ley general de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, justamente al respetarse esta soberanía, en el caso de los Estados Unidos, de que las entidades federativas de dicho país puedan legislar en la materia, abre un gran panorama para los abogados corporativos en ese país. Porque no nada más te tienes que aprender una ley, como es en el caso de México, ¿no? O estudiarla. Y las leyes de los estados dependen mucho. Por ejemplo, estados como Florida, estados como Texas son un poquito más, que tienen un poco de tradición mexicana por el tema de la frontera. Resulta ser que las leyes corporativas son un poco más bien son similares a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero si hablamos de estados, no sé, como en el caso de Nueva York, en el caso de Delaware, que voy a hablar más adelante de ese estado, las leyes corporativas son más avanzadas. El hecho de que se constituyan en dichos estados empresas muy importantes a nivel mundial le ha abierto esta pauta a esos estados para poder legislar en la materia de una manera específica. Y bueno, de manera enunciativa o no limitativa, podría referir algunos ejemplos de lo que es el marco jurídico que ha pautado el camino para el derecho corporativo internacional, y que ha permeado, en el caso de México, para adoptar estas figuras corporativas y tropicalizarlas al momento de legislar o tratar de legislar aquí, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos la ley de corporaciones del 2006 del Reino Unido. El Reino Unido, y este es un tema muy importante de estudio que tal vez más adelante, si es de su interés, podemos hablar. El Reino Unido está avanzado en una rama que se llama gobierno corporativo. Así como un país tiene, en el caso de México, 3 poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Se trata de hacer un símil a las empresas, ¿no? Se trata que tengan también una gobernanza interna para que permita, al tener un gobierno corporativo sano, se permita a la empresa o a la persona jurídica ocuparse de lo que realmente le interesa, ¿no? Así es. Que es su negocio. Y Así bueno, te puedo citar la Ley General de Sociedades Corporativas de Delaware, que voy a hablar más adelante. De hecho, este es el parteaguas de lo que se conoce como derecho corporativo puro. Entonces, esos son algunos ejemplos de leyes que te puedo referir. Ok, y por ejemplo, ya que estamos tocando el tema de que el derecho corporativo como tal viene o proviene de un sistema anglosajón, ¿nos podría decir qué tipos de empresas existen tanto en el Reino Unido y Estados Unidos, por mencionar algún tipo de derecho anglosajón, o así que un poquito los más importantes? Sí, claro. Bueno, para algunos conocedores de la materia, en el caso de México, abogados corporativos mexicanos, conocerán que en el caso de México existen la sociedad anónima, que es, digámoslo así, la que permite, en este caso, mejores derechos corporativos. Llámese derechos corporativos a los derechos de voto que tiene un accionista al momento de participar en una asamblea general, a los derechos de oposición que tiene esta persona también, de oponerse a la toma de decisiones de la mayoría. Y bueno, haciendo un símil, en el caso de las corporaciones, la corporation, que es una sociedad, digámoslo así, la principal en el caso de los sistemas jurídicos anglosajones, podemos citarla como un símil de la sociedad anónima. Uh-huh. Sin embargo, obviamente, como cada estado tiene una legislación individual, una legislación local, se pueden percibir mejores derechos de los que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Inclusive podemos estar hablando de que las leyes son tan específicas, son tan exactas en materia corporativa, que realmente sí te regulan cuánto debe de durar una asamblea general, cómo se debe de llevar a cabo la asamblea, quién la debe de presidir, quiénes deben de participar, cómo sería la participación, algo que en el caso de México es, bueno, y de otros países del sistema jurídico civil, como lo conocen el common law, el civil law o romanista, bueno, se ve una gran diferencia, ¿no? Ya que la ley falta, ¿no? Sí, correcto, es muy general y se abre la pauta, bueno, a las personas de que pues puedan hacer lo que no se encuentra legislado, pues lo hagan como realmente ellos lo entienden, ¿no? Entonces, es donde luego nos encontramos con problemas de que pues las empresas no han llevado su administración corporativa como realmente les ha dado la gana. Y bueno, podría citar otros ejemplos. Existen muchas sociedades, por ejemplo, la partnership. La partnership, si lo queremos asimilar, es a lo que conocemos en el caso de México como una sociedad civil, si le quieren decir así. De hecho, los despachos, la mayoría de los despachos que se constituyen en países que se rigen por el common law, optan por constituir una partnership, ¿no? Todos los despachos de abogados, despachos de contadores, etc. Tenemos el sole trader, que podemos llamarlo, asimilarlo aquí en el caso de México, como el empresario individual. Si bien es cierto, el derecho corporativo se enfoca su estudio a la persona jurídica, también enfoca su estudio a las personas físicas o naturales que llevan a cabo negocios. Entonces, lo podemos asimilar con esta figura también, ¿no? Y bueno, la LC, que es la Limited Liability Corporation,
que lo podemos asimilar como la sociedad de responsabilidad limitada aquí en México, ¿no? Que igual tienen derechos, sobre todo las pymes, y igual es el mismo caso que la sociedad de responsabilidad limitada, optan por por constituir este tipo de sociedades porque son muy cerrados o muy controlados, o tienen sistemas muy controlados en el caso de inversores externos, ¿no? Entonces, en el caso de pymes es muy recomendable constituir este tipo de sociedades. Y bueno, pues podría seguir hablando porque es un mundo de sociedades. Tal vez en otra ocasión podemos estar un poquito, analizar un poco más a detalle cuáles son las diferencias de cada una, pero de manera general esas serían un poco la comparación que yo haría entre esos tipos de sociedades. Ok, perfecto. Y bueno, ya visto este tema y entrando un poquito más a fondo, ¿qué diferencias ves entre estas empresas que acabas de mencionar y las mexicanas? Es decir, si bien expones que México adoptó un sistema anglosajón en cuanto al tratamiento corporativo de las empresas, ¿tú, en tu experiencia, consideras que México les da el mismo tratamiento? ¿Es diferente? ¿Cambia? ¿Estamos a la par o bien estamos rezagados en ese tratamiento? Desde mi punto de vista nos hace falta mucho, ¿no? Nos hace falta mucho. Si bien tenemos una ley general de sociedades mercantiles, muchos, inclusive abogados, desconocen cuál es el contenido de la misma, ¿no? O también desconocen cuál es la función de un abogado corporativo. En estados como Delaware, en el caso de Estados Unidos, que de manera doctrinal o teórica se conoce como la cuna del derecho corporativo, están avanzadas sus leyes que inclusive hay tribunales, hay una corte especializada en derecho corporativo. Entonces, los temas, los abogados, que más bien los empresarios y sus abogados que tengan algún conflicto, en el caso de alguna toma de decisión en un acta, en una asamblea general de accionistas, o no sé, algún tema corporativo o de gobierno corporativo en el que no estén de acuerdo, pueden ir a hacer valer sus derechos ante estos tribunales. Correcto. Okay. Y está dotada de jueces especialistas en derecho corporativo que no ven nada más que derecho corporativo, esta rama del derecho. Entonces, desde mi punto de vista, podría decir que estamos un poco rezagados. Sin embargo, desde la iniciativa privada ha habido grandes esfuerzos por fomentar esta rama del derecho. El Consejo Coordinador Empresarial ha publicado varios documentos que permiten fortalecer a las empresas mexicanas que realmente quieren cumplir con sus obligaciones corporativas más allá de lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y asimismo, con la expedición de la Ley del Mercado de Valores, podemos ver que las empresas o la sociedad mexicana está pensando ya más en esta rama del derecho. Entonces, llevamos un buen paso, sin embargo, nos hace falta mucho. Y es entendible, ¿no? Porque, en el estado de los sistemas anglosajones, pues ellos han vivido siempre con esto, ¿no? Así es. Entonces, es como si lo asimilara con la modificación al sistema penal, ¿no? Acusatorio, ¿no? Que inclusive también nos ha costado mucho trabajo llevarlo a cabo y implementarlo. Entonces, ese es el símil que yo haría. Ok, perfecto. Entonces, a manera de ir cerrando esta conversación, ¿qué es un abogado corporativo y qué lo diferencia del resto de los demás abogados? O sea, ¿qué es lo que hace diferente en cuanto a la materia de estudio, el objeto, las leyes? ¿Qué sería esa diferencia? Es un mundo ser abogado corporativo. ¿Por qué? Porque en la escuela, cuando estás en la facultad, estudias derecho, pero el abogado corporativo tiene relación con peritos en otros temas, ¿no? Con contadores, con administradores de empresa, con ingenieros en sistemas. Entonces, el abogado corporativo, hablando desde el sistema jurídico anglosajón y cito Delaware, solamente se enfoca a la asesoría en materia de constitución de sociedades, ¿no? Recomendar a las personas que quieren hacer negocios qué tipo de sociedad crear o constituir, llevar a cabo su administración, es decir, llevar a cabo los libros corporativos, asesorarlos en materia de compraventa de acciones, fusiones y adquisiciones, también temas de gobierno corporativo. Y ese es en el caso de Delaware y muchos estados de los Estados Unidos que
que tienen muy apegado el común. Y bueno, en el caso de Inglaterra, tenemos dos divisiones de abogados. Allá en Inglaterra se clasifican en los barrister y los solicitors, ¿no? ¿Qué es un barrister? Pues un barrister es lo que a lo mejor podemos conocer aquí como un abogado litigante, ¿no? Un abogado que va a tribunales, que lleva un procedimiento, que trabaja ahora sí por pruebas, ¿no? Y un solicitor, pues es un abogado de consultoría, ¿no? Un abogado que da consultoría, que es un abogado preventivo, que eso también es mucho también la función del abogado corporativo, ser siempre o 100% preventivo, ¿no? Es como bueno, más no llegar, tratar de no llegar a esa instancia judicial, ¿no? Es más. Correcto, ¿no? El trabajo de un abogado corporativo es no llegar a un juicio, ¿no? Solucionarlo todo a través de negociaciones con tu contraparte si es que se tiene algún tipo de problema, ¿no? Y bueno, en el caso de los solicitors, que es el caso de Inglaterra, pues se pueden especializar en diferentes ramas, ¿no? Y entre ellas, pues aparece el derecho corporativo. Y pues en el caso de México, y es a lo que he dedicado mi práctica estos últimos 3 años, se ha tropicalizado. Si bien es cierto, un abogado corporativo en el caso de México ve temas de constitución de sociedades, administración de libros corporativos, otorgamientos de poderes, venta de acciones, fusiones, adquisiciones, se nos ha atribuido que el abogado corporativo mexicano, además de ver estos temas, también trata todo lo demás relacionado con el entorno interno y externo de la sociedad o de la empresa, ¿no? Entonces, puede ser que, un abogado corporativo también revisa contratos, revisa y negocia todos los contratos que quiere celebrar la empresa, su cliente. Un abogado corporativo también ve temas menormente, pero también ve temas fiscales. Tiene que conocer un poco de temas fiscales, sobre todo que sean aplicables a la empresa, ¿no? Tiene que conocer temas laborales por el hecho de que va a contratar personas, ¿no? Pero no tanto como un abogado laboralista puro, sino tiene que saber cuáles son la manera de darle el trato jurídico o una administración jurídica al personal que se lo va a contratar, ¿no? A través de establecer cláusulas en los contratos en los que se deslinde de responsabilidades, algún tipo de, establecer el secreto del know-how en el caso de empresas que se dedican, no sé, a las invenciones o que tienen ya marcas registradas que son reconocidas, ¿no? Y hablando de marcas, pues también el abogado corporativo tiene que saber un poco de patentes y un poco de marcas. Entonces, hay muchísimas. Se dice que los abogados corporativos somos todólogos, sin embargo, sí, tal vez podría ser ese el caso. Sin embargo, como referí antes, el core, lo principal de un abogado corporativo es la sociedad, ¿no? La sociedad y todo lo demás. Pero sí tienen que ver los contratos, que es el day to day, en mi caso mío, ¿no? El day to day siempre contratos, la empresa está celebrando contratos cada día, diariamente, está haciendo negociaciones, hablando con los demás abogados. Y pues sí, eso es lo que en el caso de México lo que hace un abogado corporativo, ¿no? Además de saber temas o aprendes temas de finanzas, aprendes temas de contabilidad, aprendes temas de fiscal también. Y de fiscal. Entonces, digamos lo que el abogado corporativo, aunque es un estudioso del derecho, también es un estudioso de las demás ramas, ¿no? Porque para elaborar un contrato, casi un contrato de tecnología, tienes que ir con el área de sistemas, preguntar, aprender términos para poder llevar a cabo una buena negociación que beneficie realmente a tu cliente, que es la empresa, ¿no? Y pues sí, realmente esa es la tarea de un abogado corporativo. Obviamente estarse actualizando cada momento, qué es como todo abogado, pero sobre todo verificar qué es lo que más le impacta a la empresa, ¿no? También está este nuevo esquema de derecho regulatorio, que es los mercados regulatorios como la electricidad, como el petróleo, que además tienen leyes específicas, y si tú eres abogado corporativo de estas empresas porque tienen un giro
que está muy bien regulado, el tema de la salud, que es mi caso. También, además de todo esto, tienes que adentrar pues a esta regulación, ¿no? En mi caso, regulación sanitaria. Entonces, esa es la importancia o el trabajo que hace un abogado corporativo. Ok, de hecho ahorita que estabas mencionando esto de las regulaciones, me vino a la mente algo. ¿Tú cómo has visto? Yo lo he visto, pero tú que estás más en contacto con las empresas, la implementación de la ley antilavado, en el sentido de que las empresas tienen que poner un esquema que se ajuste también a los protocolos de defensa con otras empresas. ¿Por qué? Porque ya es un requisito que te piden. Entonces, si tú no cumples con este requisito, simplemente ya no entras en el panorama de una empresa confiable que puede ser sujeta de una contratación. O sea, ha sido un tema que ha impactado mucho a las empresas, porque realmente las empresas han tenido que recurrir a este tipo de implementación de mecanismos para poder ser candidatos internacionalmente, en la visión internacional, a contratos, a licencias, a todo este tipo. ¿Tú cómo lo has visto? Realmente, en mi caso, no he tenido oportunidad de implementarlo. En otros trabajos en los que he llevado a cabo actividades vulnerables, porque así lo define la ley, como una actividad vulnerable. Esta ley que tiene un nombre súper larguísimo, ¿no? La Ley General para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, resumidamente Ley Antilavado, tiene muchos aspectos, como lo comentaba, del derecho anglosajón, y lo tiene de la Ley Patriota de los Estados Unidos, ¿no? Esta Ley Patriota que se crea a partir del atentado del 11 de septiembre que ocurrió en las Torres Gemelas, que se ocupa de combatir el terrorismo y el lavado de dinero. Entonces, México, al ser miembro del GATT, que es la organización internacional que regula los temas de lavado de dinero, asumió compromisos, y es que en 2012 se expide esta ley, ¿no? Esta ley antilavado. Y bueno, si tu empresa cumple con alguno de las actividades vulnerables establecidas en dicha ley, por supuesto que tienes la obligación de identificar de dónde provienen los recursos con los que te está pagando, ¿no? En el caso de nosotros, y pongo el ejemplo de nosotros los abogados, se considera una actividad vulnerable la prestación de servicios. Entonces, la prestación de servicios profesionales es una actividad vulnerable, y uno como abogado tiene la obligación de dar aviso, ¿no? Inclusive la ley es muy determinada y te establece cantidades de dinero, ¿no? Son muy específicas. Y bueno, dependiendo de estas cantidades, tú tendrías que dar aviso o no a la autoridad fiscal. Sin embargo, aunque no estás obligado a dar en todos los supuestos ese aviso, sí estás obligado a hacer esta investigación, a hacer esta revisión. Y es parte, y yo lo considero algo muy bonito del derecho corporativo, que no nada más te quedas en el esquema nacional. Tienes que aprender leyes de otros países, sobre todo americanas, que tienen mucha fuerza de extraterritorialidad y de aplicación a México. Tal vez sea motivo de otra cápsula hablar sobre esto, pero la importancia de estas leyes extraterritoriales, como la Foreign Corrupt Practices Act, en el caso de sistemas de corrupción internacional de Estados Unidos, que es aplicable casi todo el mundo, la UK Bribery Act, que también tiene aplicación antisoborno, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito conocer estas leyes, saber cuál es la aplicación y cómo, aunque tú piensas que no, pueden obligar a una empresa o una sociedad mexicana a ser juzgada ante los tribunales de los Estados Unidos. Es ahí donde nos damos cuenta el poder hegemónico que tiene Estados Unidos y el Reino Unido como una potencia. Ok, muy bien. Y bueno, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los temas que más se han abordado dentro de las empresas? Es decir, los que más te han consultado como un tema general, ¿y cuál ha sido el que más te ha gustado a ti atender y por qué? Sin duda, como te comento, el day-to-day es contratos, ¿no? Entonces, tengo un recuerdo muy bonito de un contrato que celebramos con una empresa de tecnología muy conocida a nivel internacional. Y fue un contrato realmente muy
pues muy elaborado, ¿no? Tenía términos de tecnología, términos de sistemas, su redacción estaba en inglés, entonces también un punto en el que tal vez puede ser un poquito más complicado esta revisión, ¿no? Que como refería, bueno, y es importante mencionar que como cualquier profesionista, el inglés es muy indispensable para el ejercicio de tu profesión, ¿no? Y en el caso del abogado corporativo, pues un poquito más, porque pues llegas a celebrar contratos con empresas de otros países, ¿no? Entonces tienes que tener un conocimiento, tal vez no de un perito, pero sí básico de lo que es la figura jurídica que en ese momento se está plasmando en el contrato, ¿no? Y entender un poco cuál es la visión de los abogados que han sido educados a través de esta corriente. Y bueno, volviendo al ejemplo de este contrato de tecnología, pues fue mi primer BIG, mi primer contrato grande que me tocó negociar, y teníamos a la contraparte, la abogada de esa empresa, estábamos sentados el área comercial, el área de tecnología y el área jurídica de cada una de las partes, y fue una negociación que duró alrededor de 6-7 horas. Entonces, teníamos que ver punto por punto, teníamos que consultar a los, pues, en el caso de tecnología, oye, ¿estás de acuerdo con este término? ¿Se ajusta a lo que tú necesitas? En el caso comercial, oye, estos son los términos de pago, ¿estás de acuerdo? Etcétera. Y fue un gran sabor de boca para mí, porque realmente con esa empresa ya se tenía pensado terminar relaciones, ¿no? Y fue muy favorable porque llegamos a un agradable convenio favoreciendo a las dos empresas, y la empresa con la que íbamos a terminar relaciones inclusive se motivó, y posterior a esa negociación celebramos 3 contratos más. Entonces, eso es algo muy bueno, un punto extra que me gusta contar, sobre todo porque es la experiencia del abogado corporativo, ¿no? Que cada día estás aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Así es. Y bueno, lo que es muy, muy importante también, y que me agrada mucho de ser un abogado corporativo, es el tema corporativo puro, el tema de las actas de asamblea, ¿no? Porque tú le elaboras. En este caso, pues tú tienes contacto con los dueños, tienes el roce con los directivos, ahora sí que hay una comunicación, te tienes que dar a conocer, ¿no? Tienes que, pues, venderte, como dicen los comerciantes, ¿no? Vender tu trabajo. Entonces, es bueno porque el empresario tiene una visión muy distinta a la tuya, ¿no? Inclusive aprendes mucho de ellos, ¿no? Ellos cada vez quieren innovar, quieren hacer negocios con todo, entonces hasta tú mismo empiezas aprendes de ellos. Correcto, te empapas de ese ambiente y tratas de hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que lo que me agrada mucho. Y pues temas de propiedad intelectual, ¿no? Actualmente pues estamos haciendo aquí en el trabajo una regularización de marcas que realmente ha ayudado mucho, y el tema de que hacer un área jurídica también tienes, y estar dentro de la organización, también puedes liderar proyectos. Entonces eso también es algo muy bueno de ser un abogado corporativo. Sí, más que nada que llegan, como bien lo mencionas, temas de tecnología que realmente uno en la facultad no los ve, sino que es hasta que sales y empiezas a tener contacto con estas personas que te empiezan a decir, ¿sabes qué? Quiero esta forma de pago, quiero esta forma de inversión, quiero esta forma de financiamiento, ¿cómo lo hago? Y el problema o el reto al que nos enfrentamos todos los abogados y más los corporativistas es cómo lo plasmo a modo de que lo que tú tienes en tu cabeza esté en el contrato, y no solo eso, sino que también lo entienda la contraparte, y no solo eso, sino que también el juez, en caso, o tú que más lo sabes de arbitraje, pues puede entender lo que yo estoy plasmando ahí, lo que es mi voluntad, ¿no? Entonces sí es un tema muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, para las personas que están pensando en estudiar Derecho, realmente podría recomendar la carrera, ¿no? Es muy demandante como cualquier rama del derecho, y no me dejarás mentir.
pero es muy satisfactoria, ¿no? Te enfrentas a problemas y bueno, yo creo que es como parte de la vida, ¿no? Como en la vida, ¿no? A lo mejor tienes algún tropiezo, pero tienes que aprender de la misma. Entonces, es algo muy bueno de ser abogado corporativo, sobre todo también pues el ambiente un poquito, ¿no? En el que te puedes desenvolver, ¿no? Sí, claro. Y realmente algo que sí critico, sobre todo de las universidades públicas, de la cual estoy orgulloso, yo soy egresado, como referiste, de la UNAM, igual que tú, es que no tengan estas materias como obligatorias, ¿no? Que se queden en su cabeza o su mentalidad de educar a los futuros abogados como servidores públicos, como litigantes. Entonces, ahí creo que sí es un foco rojo al que la universidad, bueno, la UNAM y las demás universidades públicas tienen que reforzar, ¿no? Porque la mayoría de los abogados corporativos, pues, son egresados de universidades privadas, ¿no? Y los mejores casi todos son del ITAM, son de la Ibero, son del TEC de Monterrey. Entonces, uno que es egresado de universidades públicas, pues sí le cuesta un poquito de trabajo. No es imposible realmente, te lo puedo confirmar, pero sí tienes un poco de desventaja respecto a ellos. De hecho, sí, tú eres uno de los casos más visibles que tenemos de que sí puede ser corporativista siendo una universidad pública. Pues muy bien, amigos, espero que les haya gustado este tema, que les haya interesado mucho. Como ya bien lo compartió el licenciado Alberto en un inicio, pueden dejarnos en la caja de comentarios todos aquellos dudas, preguntas que tengan, y de igual manera el licenciado ahorita nos acaba de autorizar colocar tu correo, si pudieras proporcionárnoslo en este momento, Alberto. Sí, claro, es Suri Duarte, Suri con Z, @outlook.es. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a esta cápsula o cualquier otra duda que tengan, si les despertó la cosquilla de saber más sobre el derecho corporativo, con gusto ahí les ayudamos. Ahí la licenciada me pasará ya sus preguntas. Y claro que sí, las que nos lleguen a poner en la caja de comentarios, o también en caso de que sugieran algún otro tema adicional, pueden colocarlo igualmente aquí en la caja de comentarios. Y bueno, antes que nada de despedirnos, muchas gracias, Alberto, por haber aceptado esta invitación. La verdad es que creo que es un tema muy, muy interesante. Así como bien lo refieres, no siempre te dan este tipo de materias obligatorias, casi siempre nada más lo vemos ya en el último semestre, y eso si tú las eliges. Entonces sí creo que es un tema para todos aquellos chicos que se interesen en encauzar, si es que ya están en la carrera de Derecho, a esta rama, o bien para todos aquellos que ya egresamos, pero que igual estemos en contacto o que estemos en miras de poder incorporarnos en esta rama. Creo que sí fue una participación bastante valiosa. Entonces te agradezco. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que esta no sea la primera y la única, ¿no? Eso es que tengo mucho aprecio y reconozco, te digo, desde el principio la labor que estás haciendo es muy bueno, concientizar a las personas, estudiantes de Derecho también, para poder tomar una decisión, ¿no? Así es. Y orientarlos. Entonces, pues el agradecimiento es para ti, para tu auditorio, y bueno, pues nos vemos la próxima si es que hay una. Claro que sí, claro que sí. Como tal, les comento, dejen todos sus comentarios y pues bueno, les agradezco nos hayan sintonizado una vez más. Esperemos que sea de su agrado esta cápsula y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.